Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo A1 y vamos a presentar todos los requerimientos y todo lo que establece la norma 12, que es impuesto a las ganancias. Tenemos a bien presentar el objetivo. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. En este caso, háblese de la recuperación, liquidación en el futuro de importe en libros de los activos y que se haya reconocido en el estado de situación financiera de la entidad. Al igual las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que hayan sido objeto de reconocimiento en los estados financieros. En este caso, la norma exige tal reconocimiento como parte de la entidad que informa de cualquier activo o pasivo. Dentro del alcance, para el propósito de la norma, el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, y que estén relacionados con las ganancias sujetas a imposición. Dentro de las definiciones que establece esta norma se encuentra la ganancia contable, la ganancia fiscal, el gasto, el impuesto corriente, pasivos por impuesto, activos por impuesto diferido y las diferencias temporarias. En la ganancia contable es la ganancia neta o pérdida del periodo antes de deducir el gasto por impuesto a las ganancias. La ganancia fiscal es la ganancia de un periodo calculada en el acuerdo con las reglas establecidas en las autoridades fiscales sobre lo que se paga, en este caso se recuperan los impuestos a las ganancias. En el gasto o ingreso por impuesto a las ganancias es el importe total que por este concepto se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo. En el impuesto corriente es la cantidad a pagar y en este caso se habla de recuperar por el impuesto a las ganancias nativo en el periodo fiscal. El pasivo por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros. Los activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros. Esto se relaciona con las diferencias temporarias deducibles, la compensación de pérdidas obtenidas en el periodo anterior que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal y sobre todo la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. Las diferencias temporarias, pues háblese que existen la diferencia entre importe libros de un activo o pasivo en un estado de situación financiera. Dentro del reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes, como podemos apreciar, los activos por impuestos diferidos están relacionados en las diferencias temporales deducibles y los pasivos por impuestos diferidos están vinculados a las diferencias temporales imponibles. Pero que los activos por impuestos diferidos es la diferencia entre temporales deducibles, la compensación de pérdidas obtenidas en el periodo anterior que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal y la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. Dentro de los pasivos por impuestos diferidos está la cantidad de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros. Esto relacionado con las diferencias temporales imponibles. El reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos, este se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia imponible, a menos de que la diferencia haya surgido por reconocimiento inicial de una plusvalía y el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción, que este no sea una combinación de negocios o en el momento en que la transacción no afecte ni a la ganancia contable ni, en este caso, a la pérdida fiscal.
¿Qué es una combinación de negocios? Pues en este caso, como lo establece la NIC 12, con ilimitadas excepciones, los activos identificables, adquiridos y pasivos asumidos en una combinación de negocios se reconoce según sus valores razonables en la fecha de la adquisición, y las diferencias temporarias aparecerán cuando las bases fiscales de los activos identificables, estos sean adquiridos, y los pasivos adquiridos también, no se modifiquen por la combinación de negocios. A continuación, mi compañera continúa. El reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo. La norma nos establece que en el reconocimiento inicial, ya sea del activo o del pasivo, puede surgir una diferencia temporaria. Por ejemplo, una parte o la totalidad del costo de un activo no es deducible a efectos fiscales. En una combinación de negocios, una entidad reconocerá cualquier activo o cualquier pasivo por impuestos, ya sea diferidos y que esto afecta al importe con que se reconoce la plusvalía o la ganancia por una empresa en condiciones muy ventajosas. Si la transacción afecta a la ganancia contable o a la ganancia fiscal, la entidad reconocerá cualquier pasivo o cualquier activo por impuestos diferidos y se reconocerá el correspondiente ingreso o gasto por impuestos diferidos. Las diferencias temporarias deducibles. La norma nos establece que no sea una combinación de negocios y en el momento de la transacción no afecte ni a la ganancia contable ni a la ganancia o pérdida fiscal. Las pérdidas y créditos fiscales no utilizados. Estos deben reconocerse un activo por impuestos diferidos siempre que puedan compensar con ganancias fiscales de periodos anteriores pérdidas o créditos fiscales no utilizados que la ganancia impositiva futura estará disponible contra los que puedan utilizarse las pérdidas fiscales no utilizadas y los créditos fiscales no utilizados. Las pérdidas y créditos fiscales no utilizados se deberán reconocer un activo en un impuesto diferido siempre que se pueda compensar. Si las ganancias fiscales de periodos posteriores o pérdidas o créditos fiscales no utilizados, la entidad debe tener suficientes diferencias temporarias imponibles y que se relacionen con la misma autoridad fiscal, que sea probable que la entidad tenga ganancias fiscales antes de que prescriba el derecho de la compensación. Si las pérdidas fiscales no se utilizan cuando han sido producidas por una causa identificable cuya repetición es improbable. La reconsideración de activos por impuestos diferidos o no reconocidos, la norma establece que al final del periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará nuevamente los activos por un impuesto diferido que no ha sido reconocido. Y las inversiones de subsidiarias, sucursales y asociadas y participaciones en acuerdos conjuntos se debe aparecer que tengan que tener una diferencia temporaria o cuando el importe en libros de las inversiones financieras de subsidiarias, sucursales y asociadas sean diferentes. Si una entidad debe reconocer un pasivo por impuesto diferido, en todos los casos de una diferencia temporaria, en los imponibles asociados con las inversiones en las subsidiarias, sucursales y asociadas, o que tenga participación en acuerdos conjuntos, excepto que se den conjuntamente las dos siguientes condiciones: que la controladora o el inversor o el participante del negocio conjunto u operador sea capaz de controlar el momento de la reversión de la diferencia temporaria y que sea probable que la diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible. La entidad debe reconocer un activo por un impuesto diferido para todas aquellas diferencias temporarias que sean deducibles procedentes de inversiones en subsidiarias, sucursales asociadas o de participaciones en acuerdos conjuntos, solo en que la medida sea probable, siempre y cuando las diferencias temporarias reviertan en un futuro previsible y que se disponga de ganancias fiscales contra los cuales puedan ser utilizado las diferencias temporarias. Y le dejo tiempo a la compañera.
Dentro de la medición, la norma nos establece los impuestos corrientes de tipos fiscales y los impuestos diferidos. Nos establece la norma que los impuestos corrientes de tipo fiscal deben ser medidos por las cantidades que se espera pagar o se espera recuperar de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado. Para los impuestos diferidos debe medirse empleando las tasas impositivas que espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancele. Usualmente se miden empleando las tasas y leyes fiscales que han sido aprobadas, tanto los impuestos tipos corrientes y los impuestos diferidos. El reconocimiento de impuestos también podemos observar los impuestos corrientes y los impuestos diferidos. El reconocimiento de los impuestos corrientes se reconocerán como ingreso o como un gasto y se incluirá en el resultado del periodo. Ahora bien, los impuestos diferidos se reconocerán fuera del resultado si se relacionan con partidas que se reconocen en el mismo periodo o en otro diferente fuera del resultado. Ahora vemos lo que es el activo y el pasivo por impuestos en compensación, en donde una entidad va a compensar los activos y pasivos por impuestos corrientes si y solo si la entidad tenga el derecho exigible legalmente de compensar los importes reconocidos y tenga la intención de liquidar por el importe neto o de realizar el activo y de liquidar ese pasivo simultáneamente. Es decir, el impuesto diferido de un activo va a ser el derecho que vamos a tener de poder pagar menos impuesto a un futuro. Y si es un pasivo, va a ser una obligación que se tenga de pagar más de impuesto siempre a un futuro. A eso se le llama lo que es el impuesto diferido. Y este se va a calcular cuando se pague o se reclame ese impuesto se calcula hoy, pero va a ser ya sea pagado o reclamado más adelante, en un periodo posterior. Ahora veamos lo que son nuestros gastos por el impuesto a las ganancias, en donde un gasto e ingreso por el impuesto a las ganancias relativamente que sean ganancias o pérdidas de las actividades ordinarias que esté teniendo la entidad. Por ejemplo, en el caso de que sea una pérdida o un gasto, la entidad haya sufrido un robo de mercadería, contablemente tendrá una obligación de poder registrar en sus estados financieros, específicamente en el estado de resultados, de reconocer ese gasto o esa pérdida, ¿verdad? Por el robo de la mercadería que le haya ocurrido. Pero para que pueda ser liquidada totalmente como una pérdida, la entidad tendrá la obligación de poder realizar ciertos requisitos que la norma establece, mencionadas anteriormente, y una de ellas tendrá que ser que cumpla con una demanda judicial para que la entidad fiscal pueda darle como que validez a ese robo que le vayan a realizar por la pérdida de la mercadería y así pueda liquidar totalmente esa pérdida en sus estados de resultados. Es un ejemplo práctico que pues podemos mencionar sobre un caso que pueda ser como un gasto o una pérdida a las ganancias, ¿verdad? Pues de esta manera nosotros presentamos nuestra información sobre la NIC 12. Muchas gracias por su atención.